Buenos días, queridos hermanos y amigos. Qué bueno estar en la presencia del Señor y haberle adorado por pura gracia. Pues un día éramos sus enemigos y sin embargo Él quiso extender su misericordia sobre nosotros, trayendo vida a nuestro corazón. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Oseas, capítulo número 1. Libro del profeta Oseas, está después de Salmos, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, y luego viene el libro del profeta Oseas, el primero de los llamados profetas menores en las Escrituras, no porque sea menor su contenido en cuanto a lo espiritual, sino a la extensión de los libros. Hoy vamos a ver con la ayuda del Señor el amor soberano de Dios. Mucho se habla del amor, la gente declara que quieren vivir en amor, pero cuando vemos el amor de Dios podemos comprender cuán diferente es el amor humano. El amor humano dice, dame y te doy. Siembro en tu vida para cosechar. Mas el amor de Dios es tan diferente como lo vamos a ver hoy día. Spurgeon, hablando sobre otro sermón, dice, siento que soy un hombre con una vela frente al sol. Y así me siento, amados hermanos. No veremos en profundidad la doctrina del amor de Dios, sino el amor de Dios visto a través de la relación con su pueblo, Israel, y por lo tanto con su iglesia, como también el amor de Dios para con Oseas, que lo refleja en el amor hacia su esposa. Oseas capítulo 1, y leemos el primer versículo solamente por ahora. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Hasta aquí nomás, por ahora. El libro de Oseas lleva el nombre del profeta que lo escribió, inspirado por el Espíritu Santo, y quien además es uno de los personajes del libro, al cual Dios, a través de su experiencia, dio un mensaje para su pueblo en la antigüedad, como para nosotros hoy. Oseas fue contemporáneo de los profetas Amós, Isaías y Miqueas, y se le ha llamado el profeta del corazón quebrantado. Israel, recuerde, se había dividido en dos reinos en el tiempo de Roboam, hijo de Salomón, el reino del sur, o Judá, y el reino del norte, llamado Efraín, o Israel. Oseas dirigió su ministerio a este último reino, el reino del norte, Efraín, o Israel. Y lo que fue Jeremías al reino del sur, quien profetizó antes de la caída. En el caso de Jeremías, él estuvo precautiverio, en el cautiverio, y en vez de ir a Babilonia lo llevaron a Egipto. En el caso de Oseas, él profetizó hasta 20 años aproximadamente antes de que caiga Samaria, la capital del reino del norte. Es notable observar que ambos reinos tuvieron 19 reyes. Los reinos del sur declaran las palabras que tuvieron aproximadamente la mitad de reyes más o menos piadosos, por el caso de Usías, Josías, ¿sí? En el caso del reino del norte, los 19 reyes, escuche bien, fueron malvados, comenzando por su primer rey, Jeroboam I. Vez tras vez, el libro de Reyes y Crónicas nos dicen, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Para el tiempo en que escribe Oseas, dice que él escribió en tiempo del rey Jeroboam, rey de Israel. Nombra primero los reyes que abarcaron el tiempo de su ministerio, unos 40 años, el sur, y luego del reino del norte solamente del rey Jeroboam, hijo de Joás. ¿Qué pasaba en ese tiempo específicamente?
Los israelitas venían de un tiempo difícil por la opresión siria, por lo cual Dios levantó un rey llamado, como el primer rey de Israel, el Reino del Norte, Jeroboam II, nada que ver con este primer rey, más idéntico en su corazón. Esto lo declara Segunda de Reyes 14. Por lo cual, por misericordia, Dios los había levantado. Estaban gozando de un tiempo de prosperidad económica. Mas el pueblo seguiría alejado en su corazón del Señor con una condición espiritual deplorable y cometiendo adulterio espiritual, ya que seguían la adoración pagana e inmoral a Baal. No solamente era una imagen, era el culto que había detrás de estas imágenes. También seguían a Astoret, también la adoración a los becerros que el primer rey de Israel, Jeroboam I, había levantado en Betel y en Dan. Todo esto llevaba, por supuesto, a una total injusticia social. Y Dios mira a su pueblo. Y Dios lo observa y ve cuánta injusticia hay, cuánta maldad. Y decide actuar en consecuencia. Cuando dice palabra de Jehová que vino a Oseas, eso es misericordia de Dios. Porque si este país tuvo 19 reyes malvados, el primer rey ya los llevó a no mirar a Jerusalén y el templo y a Jehová, sino a ir a ídolos, a becerros de oro. Que Dios quiera hablarles y decirles, van mal. Ya es misericordia de Dios. Ya es amor de Él para con su pueblo. Vamos a ver en primer lugar la familia del profeta. La familia de Oseas es usada como un retrato de la relación de Dios con Israel. Mas comienza el libro con un extraño pedido. Miremos el versículo 2. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Qué extraño pedido, ¿verdad? Que Dios le diga a un hombre de Dios que se tome a una mujer de mala vida como esposa. Frente a este versículo hay dos posturas generales, aunque son muchas, sobre la interpretación de este pasaje. Una sugiere que fue un matrimonio hipotético, como diciendo, ¿qué hubiera pasado si Dios a un profeta le hubiera pedido que tome una mujer prostituta? Y la otra postura, que es la que creemos junto con la Biblia de la herencia reformada, de la cual he tomado muchos apuntes de acá, que fue un matrimonio literal. En el libro de Levítico 21 se prohíbe que un sacerdote se case con una mujer prostituta. ¿Será que Dios baja los estándares para un profeta? ¿Se contradice Dios? Claro que no. Algunos ven a Oseas escribiendo en retrospectiva. Ya había sucedido esto cuando el Espíritu Santo le ordena que lo escriba. Y diciendo que esos hijos que nacerían de ese hogar serían hijos de fornicación. Pero estos hijos aún no habían nacido cuando Dios le dio la orden de casarse a Oseas. Así que nuestro Dios, que conoce todas las cosas desde el principio, le reveló a Oseas algo acerca del interior de Gomer, que podría potencialmente poner en peligro la santidad del matrimonio. Al principio del matrimonio, aparentemente, ella era inocente de toda fornicación física, pero Oseas conocía tanto lo que él ya era capaz de hacer como lo que muy probablemente haría, ya que Dios le había revelado el corazón de ella. Imaginémonos que Oseas está frente al altar sabiendo que su esposa lo va a terminar engañando. No parece un buen comienzo de matrimonio, ¿verdad? Sin embargo, por orden del Señor y porque Oseas la amó, decidió casarse con ella.
porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Este matrimonio de Oseas con Gomer sería un mensaje viviente para el pueblo del Señor. Imagínense el pueblo, pero este no es un hombre de Dios. ¿Qué hace casado con esta mujer? E indirectamente ellos se condenaban. Dios es el marido de Israel. Y nosotros, su esposa, somos igual a la esposa del profeta. El Señor era el esposo de Israel y el pueblo la esposa, pero ellos habían cometido adulterio espiritual al romper el pacto con Jehová e ir detrás de innumerables ídolos, siendo Baal el principal. ¿Les sorprende el pedido que Dios le hizo a Oseas? Bueno, veamos lo que Dios dice de nuestra relación con Cristo. Marque el libro de Oseas y vamos al Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 28 al 30. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 28 al 30, cuando Cristo viene a la tierra. Dice así la palabra del Señor. Está hablando Juan el Bautista. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo. Mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Vinieron a Juan el Bautista a decirle, maestro, el que vos señalaste que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, se están yendo todos con él. Y Juan el Bautista está gozoso. Para eso vine, para mostrar quién es el esposo de la iglesia. Yo me gozo que la gente no me siga a mí, sino que se vaya con él. Y cuando yo veo que la gente se va con él, me siento realizado. Gracias al Señor se ha cumplido la obra, la misión por la cual fui enviado a esta tierra. Y Juan mira a Jesús y sus discípulos, y a los que el Señor salvó en ese momento, y por ende a nosotros. Y dice, el que tiene la esposa es el esposo. Están con él, porque él es el esposo. ¿Yo quién soy? El amigo del esposo. Estoy a su lado, le estoy oyendo y me gozo grandemente de oír la voz del esposo. El Señor ha amado a su iglesia a pesar de lo que sabe acerca de nosotros. ¿Se acuerda? Oseas parado frente al altar y Dios le dijo, ella te va a engañar. Igualmente más, infinitamente, el Señor ha amado a su iglesia a pesar de lo que sabe de nosotros. Y conociendo que ella, que usted y yo, le íbamos a fallar muchísimas veces. Sin embargo, nos eligió para ser su esposa. El pecado que muestra Oseas es el de adulterio espiritual, que no ha sido solamente para ellos, sino también para la iglesia en todos los tiempos. Por eso cuando el apóstol Juan termina su primera carta, capítulo 5, 21, dice, hijitos, guardaos de los ídolos, hijitos, guardaos de los ídolos. El cristiano difícilmente se postre ante una imagen, pero sí ante otros ídolos. ¿Qué es un ídolo? Mire lo que dice este mismo versículo de 1 de Juan 5, 21, en la Nueva Traducción Viviente. Queridos hijos, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón.
Queridos hijos, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. ¿Quién ocupa el número uno en tu corazón y en mi corazón? El pastor Timothy Keller, en su libro Dioses que fallan, dice lo siguiente: ¿qué es un ídolo? Es algo que es más importante para usted que Dios. Cualquier cosa que cautive tu corazón y tu imaginación más que Dios. Cualquier cosa que espere que le proporcione lo que solamente Dios puede darle. Un Dios falso es algo tan crucial y esencial para su vida que si lo perdiese, esta carecería de sentido. Cantamos, ¿a quién iremos? Hermano, conscientemente sabemos que fuera de Cristo no hay nada. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la fuente de vida eterna, es el pan que nos sacia, el agua que sació nuestro ser. En la resurrección y la vida, en Él estamos confiados para la resurrección final. El pastor nos decía hace poco, no subestimemos el poder del pecado, ¿se acuerdan? No subestimemos el poder del pecado. Un ídolo ocupa una posición de control tan fuerte en su corazón, dice Timothy Keller, de forma que invierte en él la mayor parte de su pasión y su energía. No, pastor, para mí el Señor es todo. Amén. Ortodoxia, 10 puntos. Ortopraxis. ¿En qué pensás la mayoría del tiempo? ¿Es Cristo y su reino el gran peso de tu corazón? ¿En qué invertís tu dinero? ¿Qué porcentaje va para Cristo y su reino? Satanás le dijo a Dios, refiriéndose a Job, piel por piel, todo lo que el hombre tenga dará por su vida. ¿Es Cristo tu vida y mi vida? ¿En qué invertimos la mayor parte nuestros recursos emocionales? Puede ser la familia, un ídolo y los hijos, tu carrera profesional, ganar dinero, los éxitos y el aplauso de los demás, o guardar las apariencias y conservar la posición social. Puede tratarse de una relación sentimental, la aprobación de nuestros iguales, circunstancias seguras y cómodas. ¿Cómo estás? Tranquilo. Puede ser la belleza, una gran causa política o social, incluso nuestro éxito ministerial. Un ídolo es cualquier cosa en la que fijes tu vista y digas, si tengo esto, mi vida tendrá sentido. Esa es la voz del mundo, ¿no? ¿Para qué estudias? Para ser alguien. No, ya lo sos. Creado a imagen y semejanza de Dios, una persona en la cual Dios puso vida, propósito. Si tengo esta posición económica, si tengo esta familia, si tengo esto o aquello, me sentiré importante y seguro. La idolatría, amados, el adulterio espiritual es un mal con el que luchamos todos los cristianos. Volvemos a Oseas, capítulo 1, versículo 2 y 3. Mejor 3. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaín, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel
en el valle de Jezreel. Dice Dios, tómate esa mujer prostituta y vas a tener hijos de fornicación. Significa que los hijos que le nacieron a Oseas, o dentro de ese matrimonio, como vamos a ver, compartían el mismo corazón perverso de su madre, por lo cual el dolor del profeta Oseas, se intensificó. Y ahora Dios va a usar el nombre de sus 3 hijos, que Dios mismo se los pone, para simbolizar aspectos del juicio de Dios sobre la nación. Su primer hijo, el profeta obediente toma a Gomer, se casan y tienen un hijo, al cual Dios le ordena que le pongan el nombre de Jezreel. ¿Qué significa este nombre? Dios esparce o Dios dispersa. Y es interesante notar que en esta ciudad Jehú puso fin a la dinastía del rey Acab. Y del mismo modo, Dios haría cesar a toda la dinastía de Jehú, quien era abuelo del actual rey de Israel llamado Jeroboam, y donde el hijo de este, llamado Zacarías, solo reinaría por 6 meses, hasta que fue muerto y traspasada la línea del trono a otra familia. En el reino del sur siempre fue la línea de David. En el reino del norte, no. 2 o 3 generaciones mataban a este rey y toda su familia, venía otro rey. Y así sucesivamente. Dios le dice, he levantado a Jehú. Le ordené que extermine la casa de Acab. Lo hizo. Profeticé que 4 generaciones, él y sus hijos estarían en el trono. Jeroboam es el tercero, el rey actual. Dice, con el hijo de este, terminará el reinado de la línea al trono de Jeroboam. El segundo aspecto de esta profecía, a través del nombre del hijo de Oseas, es que así como Jezreel significa Dios esparce, el ejército de los asirios los derrotaría y los llevaría a su reino, literalmente, para dispersarlos por todo su imperio, dando fin para siempre al reino del norte. Hermanos, la idolatría tiene consecuencias severas. Viene una segunda hija. Versículo 6. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Llama la atención cómo expresa aquí el escritor bíblico. Concibió ella, no lo nombra Oseas. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Cuando dice dio a luz, deja ver que quizás estando casados, Gomer quedó embarazada para otro hombre. Y tuvo una hija. Dios también le da el nombre, Lo-Ruama. ¿Sabe qué significa? No más misericordia. Porque dice Dios, yo no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los cortaré del todo. Fíjese cómo se entremezclan la familia de Oseas con la relación de Dios con su pueblo. Y viene un tercer hijo, versículo, leamos ante el 7, mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Este versículo es un oasis frente al juicio de Dios. Porque Dios declara que el reino del sur, Judá, aún no será destruido. Pasaron 2 siglos también Dios enviando a los profetas de temprano y sin cesar, hablándoles al pueblo que se arrepientan de que de su adulterio espiritual. Y no aprendió el reino del sur, mas Dios en su misericordia les daría una salvación milagrosa frente al ejército asirio. Ahora sí, el tercer hijo, 8, después de haber destetado a Lo-Ruama, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios.
¿Qué nombre le pone Dios? Lo ami, que significa no mi pueblo. Ustedes no son míos. En el caso del profeta, decididamente el tercer hijo no era de él. Probablemente Oseas le fue infiel, Gomer le fue infiel a Oseas, quedando 2 veces embarazada para otro hombre, para otros hombres. Sin embargo, Oseas permaneció a su lado y no la abandonó o expulsó de la casa. O sea, tenía toda la ley de llevarla ante el pueblo y que muera por lapidación, apedreada. ¿Qué haría usted si su esposo, si su esposa tiene hijos de otra familia? Dios le había mostrado a Oseas el final desde el principio. Y es para que podamos ver la gracia del Señor Jesucristo para con su iglesia. Quien cuando ve nuestro pecado no nos abandona. Ni nos expulsa de su familia. Porque vosotros no sois mi pueblo, le dice Dios a Israel, ni yo seré vuestro Dios. Dios dice, los voy a tratar como si fueran ustedes paganos. Lo Ruama y lo Ami juntos simbolizan la tragedia del juicio. Y dice Dios, no mostraré misericordia cuando sean destruidos y cuando sean llevados en cautiverio. Aparentemente, pondría a un lado el pacto como si ya no fueran su pueblo, aunque el pacto es en última instancia incondicional a causa de Cristo. La participación individual estuvo siempre condicionada, o quizás mejor evidenciada, por la fe en la promesa. Qué familia tan difícil la de Oseas, ¿verdad? Así era la familia de Dios, la familia de Israel. Es un paralelo. Tal la mujer, tal Israel. Tal Oseas, tal Cristo. Pero mis amados, Gomer es una pálida sombra del pecado que nosotros cometemos delante del Señor, teniendo ya su espíritu, su palabra, la revelación completa. Mas también Oseas es un pálido reflejo del inmenso amor de Dios por su pueblo. Sorprendentemente, Dios ordena cambiarles el nombre. Hay un cambio de nombres de los hijos, versículos 10, 11 y 2:1. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá, reino del sur, y de Israel, reino del norte, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Decid a vuestros hermanos Ami y a vuestras hermanas Ruama. Y esta es una constante de los libros proféticos. Hay juicio de Dios efectivamente por causa del pecado, mas también hay restauración. El primer nombre del hijo mayor Jezreel de Gomer significa no solamente Dios esparce, sino Dios siembra. Es un doble sentido este nombre. Dios siembra. De lo ame a ame, es decir, el cambio de no mi pueblo a mi pueblo. Y de lo ruama a ruama, no más misericordia a misericordia. ¿Qué está pasando aquí? Dios declara a través del profeta que en medio de la oscuridad hay luz. Se promete que Israel será una multitud grandísima en la que estarán unidos con los judíos. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué tiempo será? Vamos junto al libro de Romanos, marque Oseas, capítulo 9, versículos 22 al 26. Romanos capítulo 9, versículos 22 al 26. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder,
soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también al llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. El apóstol Pablo toma este pasaje de Oseas, volvemos a Oseas, en su carta a los romanos. En el contexto viene escribiendo sobre el rechazo de Israel a Cristo y la elección de Dios en la salvación, tanto de judíos como de gentiles. Pero ¿por qué dice que Israel será salvo? ¿Quién es Israel? ¿Quién es el verdadero israelita? Nuestro Señor Jesucristo. Y como nosotros ahora estamos en Él, somos el Israel de Dios. Como dice Gálatas capítulo 6, versículo 16. Y todos juntos, israelitas, judíos y gentiles, salvados por pura gracia, somos la iglesia de Cristo, la esposa del Cordero. Sí, antes no éramos pueblo, mas ahora lo somos en Cristo. No éramos amados, mas ahora amados e hijos del Dios viviente. Gloria a Dios. Pedro también aplica a Oseas en su primera carta. Vamos ahí, capítulo 2, versículos 9 y 10. Primera Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Mas vosotros, usted y yo, si no hemos sido salvados por gracia, sois linaje escogido, real sacerdocio, que somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Por tanto, esta era una profecía que apuntaba al Mesías como también a su iglesia. Todo esto debería producir un sentimiento de asombro en nosotros. Dios ama porque Él es amor. Su amor brota de su carácter antes que del carácter de aquellos que Él ama. Él nos ama no porque somos lo que somos, sino a pesar de lo que somos. Debemos darnos cuenta, amados, del favor inmerecido de Dios. Esto es solo posible porque Dios en amor envió a su Hijo, el único digno del amor del Padre, para que fuera el redentor de un pueblo sin ningún atractivo. Esto nos lleva, amados, a humillarnos en su presencia en devota adoración, en humildad y en gratitud. Es imposible leer esta obra de Dios en la iglesia a través de su pueblo sin quedarnos extasiados al contemplar el gran amor de Dios por nosotros. La profecía de Oseas es una vívida ilustración de la naturaleza del amor gratuito de Dios a un pueblo indigno. Ahora bien, ¿qué hará Dios históricamente con esa nación que está ahí? Porque siempre tenemos que entender qué significó para los presentes en ese momento. Y luego la aplicación. Capítulo 2, versículo 1 de Oseas. Decid a vuestros hermanos Ami y a vuestras hermanas Ruama. Continúa la palabra dando el paralelo entre la relación de Oseas y su mujer y la de Dios con Israel. ¿Qué pasó con Gomer? Ha abandonado a su esposo. Se fue de la casa.
Se fue de la casa tras sus amantes. En el caso de Dios, el apartamiento de su misericordia fue con miras a declarar otra vez su misericordia. Y aunque Dios repudió a su pueblo, haciendo un juego de los dos nombres, Lo Ruami y Loami, él revocó esto al anunciar que de nuevo los tomaría como su pueblo. ¿Qué haría usted? Su esposo o su esposa lo engaña, tiene hijos extramatrimoniales, se va de la casa. ¿Qué haría usted? A veces medimos el amor de Dios según nuestro parámetro de amor humano. Dios es fiel, a la promesa de restaurar su reino que había prometido en Génesis 3:15 y como hoy leímos en Abraham. Que una simiente de la mujer heriría la cabeza de la serpiente. Dios luego prometió a Abraham que de su descendencia serían benditas todas las familias de la tierra, todas las naciones de la tierra. Y el plan de Dios se cumpliría. ¿Por qué? ¿Por amor a Israel? Por amor a sí mismo. El Señor Jesucristo vendría a cumplir esta promesa a través de los israelitas. ¿Y qué haría por ellos mientras tanto? 3 cosas. Los aislaría, los llevaría a la pobreza y los seduciría con la posibilidad de la misericordia del pacto renovado. ¿Qué haría por ellos? Los aislaría. Miremos juntos versículos 6 al 8. Por tanto, he aquí, yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto, y no hallará sus caminos, seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Dios aislaría a la nación de manera que ellos reconozcan su superioridad y regresen a Él. ¿Quién rompió las relaciones de pacto? ¿Dios o ellos? Ellos. Sin embargo, Dios buscó restaurar esta relación. Oh, ¿cuánto nos enseña esto, hermano? En la vida matrimonial, en la vida entre hermanos, los solos y solas también, niños y grandes. ¿Cuánto, pero cuánto debemos ser imitadores de nuestro Padre Celestial? Él buscó restaurar la relación con su pueblo. Porque mejor me iba entonces que ahora. Imagínense esto. Pecaban grandemente, pero grandemente. Sin embargo, dice la palabra que Dios les limitaba el pecado. Querían buscar alianzas. De hecho, hicieron algunas con otros países extranjeros. Sin embargo, Dios en su gracia común les limitaba. Hasta que finalmente los aisló. Y Dios dice, cuando los aísle, ella dirá, volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Los aislaré, dice Dios, hasta que reconozcan que no hay mejor lugar que estar al lado de su marido. Al lado de Oseas, en el caso de Gomer, y al lado de Jehová, en el caso del pueblo de Dios. Este versículo nos recuerda al hijo pródigo, ¿se acuerda? Cuando dice en Lucas 15, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Yo aquí perezco de hambre. Los aislaría. Los llevaría a la pobreza. Versículos 9 al 13. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez,
Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes. Es cosa loca alejarse de Dios, hermano. Qué locura, ¿no? ¿Cuántas veces tenemos que predicarnos el evangelio y decir, no, hoy también me predico el evangelio porque mi corazón, mi remanente de pecado, esta naturaleza caída, siempre quiere pecar, siempre se atribuye méritos, siempre disminuye a Cristo y se ensalza a sí mismo, siempre se hipnotiza con las cosas de este mundo. Aún una falsa doctrina como el pastor nos predica en Gálatas. Y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. Paréntesis. ¿Era un pueblo religioso? Muy religioso. Más que nosotros, puedo asegurarles. Muy religioso. Imagínense todo lo que festejaban. Fiestas, nuevas lunas, días de reposo y un montón de festividades que incluían mucho tiempo y dinero. Y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo, mis salarios son, salario que me han dado mis amantes, y las reduciré a un matorral y las comerán las bestias del campo, y la castigaré por los días en que incensaba a los baales, y se adornaba de sus arcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes, y se olvidaba de mí, dice Jehová. Mire qué tremendo. El marido le daba para sus necesidades, Dios le daba al pueblo para sus necesidades, lo levantó a Jeroboam porque vio en amargura al pueblo y en pobreza extrema, lo levanta y el pueblo en vez de adorar al Señor, dice, no, mi trabajo hace esto, che, es mi esfuerzo. Sí, Dios, ¿le ha pasado cuando predica el evangelio, no? Y usted quiere hacer entender que es un pecador depravado, no, pero yo soy buena gente, no hago mal a nadie, trabajo, alimento. Yo y yo. Dice el Señor, les daba para su provisión económica, agarraban lo que le daban y se iban a adorar a sus ídolos. Dios los empobrecería para hacer que se acordasen de Él y para enseñarles a depender completamente de Él. No lo busque, lo leo yo en Romanos capítulo 2, versículo 4, que dice, o menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Habiendo el apóstol Pablo mostrado en el capítulo 1 que todos los gentiles son pecadores, ahora se vuelve a los judíos para mostrarles que también ellos son pecadores y que erróneamente estaban pensando que estaban acumulando méritos, cuando en realidad estaban acumulando ira para el día de la ira, ya que no se arrepentían de sus pecados. Es cierto que solo el Espíritu Santo puede cambiar un corazón y darle arrepentimiento, pero a veces a algunos les pasa como los israelitas. No nos vendrá mal porque somos el pueblo de Dios. Somos la iglesia de Cristo, acá mal no habrá. ¿Has escuchado eso? ¿Cuántos falsos apóstoles, profetas dijeron, no viene el huracán Katrina a Estados Unidos? Ahí llegó Nueva Orleans, lo destruyó. El COVID no viene a América, declaramos, decretamos. Y bueno, como dice la palabra, si alguien dice una profecía y no se cumple, es falsa. Y es falso el profeta. A veces vivimos en adulterio espiritual, amados, pensando que Dios nunca nos va a corregir, que su misericordia divina se prolongará indefinidamente, que podemos coquetear con nuestros pecados sin recibir consecuencias. Oh, amados, pero tenemos que dar gracias a Dios. ¿Sabe por qué? Porque es un padre que disciplina. Dice la palabra que el padre que ama a su hijo, ¿cómo se demuestra? Lo corrige. No, yo lo amo tanto a mi hijito que no quiero que lastimar su autoestima. No lo amás. Te amás a vos y no querés pasar un dolor de cabeza al corregirle. Hijos que están aquí, si tu padre y tu madre te ponen límites, diles Dios gracias porque papá y mamá me aman. En La Quiaca había unos clientes de mi suegra,
E iban a visitarla y mi suegra le predicaba el evangelio y luego los amonestaba por su mal camino. Ya, inconversos los chicos, ¿no? Qué bien que me hace lo que me dice. En casa nadie me dice nada. Nuestros hijos, padres, no son animalitos. Se criarán solos. El viernes decíamos, la vida los criará así. Ahí está Satanás y su demonio esperando para introducirlos en tantas falsas enseñanzas. Perversas, antinaturales. Que seamos como Abraham, el cual Dios dijo, yo sé que mandará a su descendencia a seguir el camino de Jehová. Amados, nuestro Padre Celestial nos ama. ¿Y cómo sé que me ama? Porque su amor es fiel y constante, pero también porque me disciplina. Porque te disciplina y corrige. ¿Te ha disciplinado el Señor por tu adulterio espiritual? ¿Lo está haciendo ahora? Marcamos Oseas y vamos rapidito a Hebreos capítulo 12 para ver el amor de Dios en la disciplina sin comentarios. Hebreos capítulo 12, versículos 7 al 12. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos, escuche bien, todo cristiano en la historia, todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Dice Dios, los voy a aislar y los voy a empobrecer. Y al hacer esto voy a captar su atención. Gloria a Dios, cuando pasa tiempo de sequía. Perdí la tarjeta del banco. ¿Y ahora? Y el Señor dice, ven a mí. Y la salud se ha quebrantado. Y la relación con algún hermano de la iglesia, con mi familia íntima, interna, en casa. Ven a mí. Después de llamar su atención, Dios los atraería irresistiblemente a una relación renovada de manera que lo conocieran verdaderamente. Parecía que Israel se había alejado tanto de Dios que la restauración era imposible. Pero la gracia es mayor que el pecado. Y llega tan lejos como Dios quiera para mantener su pacto. Lo que Oseas describe corresponde al nuevo pacto que dice en Jeremías 31 al 34. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. A diferencia del pacto de Sinaí, que marcó el nacimiento de la nación, el nuevo pacto es individual, interno, irresistible e irreversible. Si no, no hubiera otra posibilidad y esperanza ni para Israel ni para la iglesia. Miremos junto el versículo 14, lo tercero que haría Dios con Israel. Pero aquí, que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Pero aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Comenzando sobre este versículo, dice Spurgeon, la bondad de Dios nos ve atraídos por el pecado y resuelve probar en nosotros las más poderosas atracciones del amor. ¿No recordamos esa primera vez cuando el amante de nuestras almas nos cautivó y nos encantó apartándonos de las fascinaciones del mundo? Él hará esto una y otra vez,
cuando nos vea con probabilidad de ser atrapados por el mal. Él promete apartarnos, pues allí puede tratar mejor con nosotros. Y este lugar apartado no es un paraíso, es un desierto. Pues en un lugar así no habrá nada que distraiga nuestra atención de nuestro Dios. En los desiertos de la aflicción, la presencia del Señor se vuelve todo para nosotros y valoramos su compañía por encima de todo valor que le asignábamos cuando estábamos sentados en nuestra casa a la sombra de nuestro árbol. Cuando Dios te ve coquetear con el pecado, comienza su disciplina, llama tu atención y te seduce con su amor. Imagínese Oseas diciendo, no importa, me ha engañado varias veces mi mujer, voy a reconquistarla. Vamos a tener una segunda luna de miel, vamos a confirmar los votos matrimoniales. El amor de Dios es perfecto. Trata con cada una de las fibras de nuestro corazón. Antes que pequemos ya lo sabe y ya está la respuesta y solución. Abrazarnos con su amor. Atraídos por su misericordia. Último punto, capítulo 3, versículo 1 al 5. El regreso de Oseas con Gomer apunta a la restauración de Israel por parte de Dios. Leemos desde el versículo 1, mis amados hermanos. Me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová, para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y 1,5 homer de cebada, y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás, ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificios, sin sus dioses, sin estatuas, sin éfod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad. En el fin de los días, me dijo Jehová otra vez, ve, Oseas, ve, ama a una mujer amada de su compañera, aunque adúltera. Amada de su compañera puede referirse o a uno de los amantes de Gomer en ese momento o a Oseas mismo, que es lo más probable. Y subrayaría, si esto fuera así, su amor constante hacia ella a pesar de sus infidelidades. Esto es paralelo a la verdad del Evangelio sobre el amor constante de Dios por su pueblo a pesar de sus faltas. Tan grande es el amor de nuestro Dios que ama a los adúlteros. Versículo 2. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y 1,5 homer de cebada. Esto no se puede creer, hermano. Imagínese esto. Dios le dice a Oseas, anda a buscar a tu mujer. Esa que amás, anda a buscarla. ¿Dónde está? En un mercado de esclavos. Así que Oseas va yendo rumbo al mercado de esclavos a comprar a su propia esposa y peleando el precio junto a otros que también querían adquirirla. La situación de Gomer era desastrosa, estaba irreconocible por su vida libertina. Sin embargo, el Señor le ordena comprarla pagando un precio, una parte en efectivo y otra con otros bienes. Esto es increíble. Oseas comprando a su esposa, pero recuerde, ¿quién es Gomer? ¿No es la iglesia? La esposa infiel que fue amada por nuestro Dios a pesar de lo que éramos antes de ser salvos y a pesar de lo que somos ahora en la práctica. Porque entre paréntesis, posicionalmente somos justos y santos, mas aún ofendemos su nombre. Aquí vemos la redención. ¿Qué es la redención? Es liberar de la esclavitud a alguien por medio del pago de un precio.
Somos libres de la esclavitud del pecado y la condenación que merecemos, no por medio de nuestros esfuerzos, sino por el pago que Cristo hizo en la cruz. La Escritura, ¿sabe?, presenta al pecador como uno que es esclavo. Y esta cautividad es causada por el pecado y es necesario el pago de un precio, porque los enemigos del pecador, la muerte y las huestes de maldad, toman ocasión de esa esclavitud para destruirle. Esta esclavitud no es material, sino que ilustra la cautividad espiritual causada por el pecado y se manifiesta en la realidad del pecador como pena, culpa y castigo. ¿Cuál es la única esperanza del pecador? Que alguien fuera de él lo redima. Porque el precio del pago es imposible para él, pero posible para aquel en quien tenemos, Efesios 1:7, redención mediante su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y Cristo en la cruz, amado, siendo levantado entre el cielo y la tierra, se desangró por amor a su esposa. Realizó el pago completo y fue comprada nuestra libertad en Cristo. Si miramos a Gomer, no quería librarse de la esclavitud. No podía ni quería, mas Dios lo hizo a través de Oseas, como lo hace hoy de manera perfecta a través de Jesús. Ella fue 2 veces de él, como también Dios nos compró en Cristo y somos de él por creación y también por redención. La vuelta de Oseas con Gomer provee otro recordatorio de la maravilla del amor gratuito de Dios. Gomer nos da esperanza a todos nosotros, ¿verdad? Esos hombres, mujeres, ancianos, jóvenes, niños, que pecamos. Algunas personas dicen, he pecado tanto que no tengo el perdón de Dios. Eso es falso. La gente dice, la piel de Judas no tiene el perdón de Dios. Si en su voluntad Dios así lo ha decidido, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dios ha diseñado el matrimonio y la familia. Y ciertamente espera que tu matrimonio y mi matrimonio sean un reflejo del Evangelio, del amor de Cristo por su iglesia, que se entrega y da la vida por ella, y de ese amor de la iglesia que refracta el amor del esposo en sujeción y obediencia. Lutero dijo, me vi a mí mismo y vi que era imposible salvarme. Miré a Jesús y vi que era imposible perderme. Si aún no tienes a Cristo, debes saber que el Señor dio su vida en la cruz para salvarte, para romper tus cadenas, para darte vida nueva. Pagó el precio. Ya no tenés que ser esclavo de este mundo, ni de Satanás, ni de tus propios pecados. Dios nos llama a venir a Él en arrepentimiento y fe por la sangre derramada por Cristo en la cruz. ¿Estamos siendo fieles, hermanos, a los votos matrimoniales en cuerpo y alma? ¿Se ve en nuestras familias el amor reflejado de Dios? ¿Manifestamos el amor de Cristo a su iglesia? Miremos a Cristo reinando con poder y gloria, mas con las huellas de la cruz en su cuerpo. Quien mira a Cristo a través de la palabra y por el Espíritu Santo no tendrá tiempo para inconstancia. Tan claramente el hermano nos enseñó este pecado con el cual también luchamos, ¿no? Mirar a Cristo. Mira lo que es el versículo 5. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey y temerán a Jehová y a su bondad.
en el fin de los días. Dice Dios, habrá un tiempo final donde se nos darán cuerpos celestiales como el de Cristo, que no pecaremos nunca más. Pero hasta que llegue ese día, somos llamados a mirar a Dios a través de Cristo. Y si en su gracia el Señor aumenta su temor en nosotros, el respeto profundo, temeremos no el infierno, sino su bondad. Ofender su bondad, su amor, su compasión, su misericordia para con nosotros. Que en esta mañana, al mirar el amor constante de nuestro Dios que envió a su Hijo para salvarnos por amor, de Jesucristo que dio su vida para salvarnos por amor, y al ver su constancia, su fidelidad, su disciplina, podamos decirle, Señor, aumenta tu temor en mí. Revélame más a Cristo, Dios. Perdona los pecados. Restaura mi vida en la cruz. Oramos. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Y lo que para nosotros es ilógico, para ti es posible, pues tú eres amor, Señor. Como declara tu palabra, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Señores, por esa misericordia que has tenido, tienes y tendrás hacia nosotros. Queremos pedirte que por tu Espíritu nos lleves a presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Perdona, oh Señor, perdona tanto adulterio espiritual. Perdona esos pecados de los cuales te hemos ofendido y han entristecido tu corazón. Restáuranos, oh Dios. Restáuranos, límpianos por esa cruz donde cargaste en el Señor nuestros pecados y lo castigaste. Restáuranos, oh Dios, y haznos una iglesia fiel a ti como se ha pedido, Señor. Perdona cada uno de los pecados de esta familia, de ICR, como también de cada una de las familias que componemos esta hermosa iglesia, tu novia, Dios, para gloria de tu nombre, Señor, para que se vea a Cristo en nuestras débiles vidas, por el poder de tu Santo Espíritu. A ti sea la gloria, Dios, en Jesucristo. Amén, Señor.